Continuando con nuestras lecciones, hoy vamos a hablar de la ocasión en que el Señor Jesús se transfiguró y aparecieron dos personajes importantísimos del Antiguo Testamento. Ahora, este evento, y que no es cualquier evento, siguió después de que Pedro había hecho la confesión de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Lucas capítulo 9, verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas dice que esto ocurrió como 8 días después. Mateo dice que fue 6 días después. Y Marcos dice lo mismo, 6 días después. Ahora, esto se ha prestado, como ustedes bien saben, en la serie que tuvimos hace un par de años atrás, de las aparentes contradicciones de la Biblia. Porque Lucas dice como 8 días después y Mateo y Marcos dicen 6 días después. Para aquellos contradictores de la palabra de Dios, para los enemigos de la inspiración de las Escrituras, este es otro caso en donde ellos dicen que hay una contradicción, que hay un error en las Escrituras y que por ende no es palabra de Dios y que no se puede creer en la Biblia como palabra de Dios debido a esto. ¿Cuál entonces es la explicación a que Lucas diga como 8 días después y Mateo y Marcos digan que fue 6 días después? Los que estuvieron conmigo en ese periodo, tiempo atrás, abordamos tanto contradicciones del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bueno, todo ese material ustedes saben que está disponible en la página web y los videos ustedes los pueden hallar en el canal del Ancla del Evangelio en YouTube. Ahora, después de que Jesús profetizó durante su ministerio terrenal que algunos vivirían para ver el establecimiento del reino de Dios. Los 2 primeros libros del Nuevo Testamento, como acabamos de leer hace un momento, indican que transcurrieron 6 días antes de que Pedro, Santiago y Juan fueran conducidos a una montaña para presenciar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El relato de Lucas, que es en donde nos hallamos en este momento aquí en la diapositiva, el relato de Lucas dice que la transfiguración de Jesús ocurrió como 8 días después de que él profetizó acerca del establecimiento del reino que se aproximaba. Dice en el verso anterior, Lucas 9:27, pero os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pues Lucas nos está diciendo en el verso 28, y enseguida lo voy a colocar aquí nuevamente, que la transfiguración del Señor ocurrió como 8 días después de haber profetizado en el versículo 27 el establecimiento del reino. Sigue diciendo,
Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Para cuando dice ahí el verso 28, aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del versículo 27, que habían algunos que estaban ahí que no se iban a morir hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Vuelvo y repito algo que dije hace un momento. Los escépticos acusan a esta diferencia en el tiempo transcurrido entre los dos eventos de constituir un error evidente. Ellos declaran que tales diferencias textuales deberían llevar a la persona honesta a admitir que la Biblia contiene contradicciones y que por lo tanto no es la palabra infalible de Dios. Ahora, es cierto que a primera vista puede parecerle al lector casual que la línea de tiempo de Lucas contradice el relato de Mateo y Marcos del tiempo que transcurrió entre la profecía de Jesús y su transfiguración. Sin embargo, un examen más detenido revela que Lucas nunca tuvo la intención de que sus lectores entendieran que transcurrieron exactamente 192 horas. Ahora, si un día tiene 24 horas, 8 días equivalen a 192 horas. Pero Lucas, en la manera como se expresó, nunca tuvo la intención de que sus lectores, y nosotros somos parte de esos lectores, entendiéramos que transcurrieron exactamente 192 horas, es decir, 8 días literales de 24 horas. Desde el momento en que Jesús terminó su profecía, la profecía de que algunos no se iban a morir hasta que vieran el reino de Dios venido con poder, y el momento en que él y sus discípulos comenzaron su ascenso al monte para la transfiguración. Lucas registró que, bueno, recuerden que Lucas era médico, pero Lucas registró que fueron como 8 días. Él no dijo aconteció 8 días después. Él dijo aconteció como 8 días después. O sea, pues no fueron exactamente 8 días literales. No fueron literalmente 192 horas. Más bien simplemente lo que él hizo fue aproximar el tiempo que separaba a los dos eventos. ¿Cuáles dos eventos? Pues el evento de la profecía de que no iban a morir algunos hasta que vieran el reino de Dios venido con poder, y el otro evento fue el de la transfiguración. Además, Lucas incluyó los días de los dos eventos terminales: la transfiguración y la la profecía y la transfiguración. Pues vamos a leerlo, Lucas 9. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después. Ahora, aquí pueden percibir ustedes que Lucas está tomando un evento antes de la transfiguración del Señor. Ese evento fue el de la profecía. Entonces, incluye
los días de los dos eventos terminales, el de la profecía y el de la transfiguración. Verso 29. Entre el evento de la profecía y el evento de la transfiguración es que Lucas habla de como 8 días después de estas palabras. Verso 29. El Señor sube ya al monte a orar, tiene a Pedro, a Jacobo y a Juan con él, y dice el verso 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas dice que esto sucedió como 8 días después. Mientras que los otros evangelistas, Mateo y Marcos, dicen que fue 6 días después. Ahora, en ello no hay ninguna contradicción, sino que Lucas, al contrario de Mateo y Marcos, cuenta también el día entrante y el saliente, además de los 6 días que mediaron. Mateo y Marcos excluyeron los días de los 2 eventos terminales, la profecía y la transfiguración. Por eso hablan de 6 días después. Mientras que Lucas incluyó los 2 eventos de los días terminales. Cuando terminó de decir la profecía y cuando habla de la transfiguración de nuestro Señor. Entonces, no encontramos, hermanos, cuando uno analiza detalladamente y teniendo en cuenta el contexto, que no hay ninguna contradicción entre lo que dice Lucas y lo que escribieron Mateo y Marcos. Bueno, continuando, Pedro, Jacobo y Juan fueron elegidos por el Señor para acompañarlo al monte, a orar, donde se transfiguró ante ellos. Dice el verso 28, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas nos informa que Jesús estaba orando cuando ocurrió la transfiguración. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido blanco y resplandeciente. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. También, no solamente en esta descripción que nos da Lucas de la transfiguración del Señor, también escribe que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús y aparecieron y empezaron a hablar con el Señor acerca de su partida, que se llevaría a cabo días después en Jerusalén. Dice el versículo 30, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿De qué hablaban? Aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué trató la conversación del Señor con Moisés y Elías? De lo que le iba a ocurrir en Jerusalén, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección de entre los muertos. Pedro, Santiago y Juan estaban vencidos por el sueño cuando comenzó el evento de la transfiguración. Dice el texto, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. La transfiguración, hermanos, seguramente debe haber sido algo maravilloso
espectacular de contemplar. Si bien aparentemente las facciones del Señor permanecieron iguales, hubo un cambio tremendo en su rostro, en sus vestiduras y en toda su persona. Había una luz intensa que venía de Jesús. Como dice el texto, con él aparecieron Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Y como leímos hace un momento, estaban hablando con Jesús de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Estaban hablando de las cosas asociadas con su muerte, incluyendo su resurrección y su ascensión. Así que estos eventos sucediendo en Jerusalén completarían todos los tipos y profecías del Antiguo Testamento relacionados con la muerte, la resurrección y ascensión del Señor. Cuando Moisés y Elías ya se iban, Pedro hizo una propuesta. Dice el verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, pues Moisés y Elías ya se estaban yendo de donde estaban con el Señor. Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahora, cuando Pedro le dice al Señor que hicieran 3 enramadas, estaba hablando de una tienda de campaña. La mayoría de las veces que se hacía de tela, pero ocasionalmente de ramas de árboles. Era una morada temporal. Parece que Pedro hizo esta sugerencia en el sentido de proporcionar un lugar de honor para cada uno de ellos. Para Jesús, para Moisés y para Elías. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Lucas nos dice que tuvieron miedo. Pedro, Jacob y Juan tuvieron miedo al entrar en la luz, en la nube. Y desde la nube se escucha la voz de Dios. Vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oído. Pedro había pensado aparentemente que honraba a Jesús por medio de considerarlo igual a Moisés y Elías, 2 de los más grandes personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Padre en el cielo lo colocó a él, a Jesús, en una posición superior. Hoy día, nosotros no escuchamos a Moisés, a la ley del Antiguo Testamento. Tampoco escuchamos a Elías, a los profetas del Antiguo Testamento. Hoy en día debemos escuchar a Cristo, porque eso fue lo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesucristo es el profeta a través de quien Dios habla hoy al género humano. Lucas 9:35, vuelvo y lo leo. Vino una voz desde la nube que decía, esa voz era la del Dios Padre: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dios en el Antiguo Testamento, y lo vamos a leer en este texto de Deuteronomio 18, le había prometido a Moisés que levantaría un profeta como Moisés de entre el pueblo. Dice el verso 18:
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al cumplimiento de esta profecía de Deuteronomio 18, miremos en quién se cumple. El apóstol Pedro hace alusión a esa profecía de Deuteronomio. Leamos, Hechos capítulo 3, verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí entonces vemos cómo Pedro aplica el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio 18, de ese profeta que Dios levantaría como Moisés, se lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, durante su ministerio, dijo en Juan capítulo 8, verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y en el capítulo 12, dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él, nuestro Señor Jesús, es aquel a través de quien Dios nos habla hoy. En Hebreos capítulo 1 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién debemos escuchar? A Jesús, al Hijo amado de Dios. Esas fueron las palabras del Padre con la voz que vino desde la nube después de que Pedro hizo la propuesta de hacer 3 enramadas. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Aquellos que no estén dispuestos o aquellos que no estemos dispuestos a seguir las palabras del Señor Jesús, sino más bien a rechazarlas. Dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice en el verso 36, Lucas 9:36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. A nadie vieron, sino a Jesús solo. La propuesta de Pedro colocaba a Moisés y Elías en el mismo nivel espiritual que Jesús. Pero la declaración de Dios puso a Jesús por encima de todo. Y cuando se levantaron, dice que solo vieron a Jesús. La ley y los profetas eran temporales. El evangelio de Jesús es final. El evangelio de Jesús es eterno. Y concluye. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Después de esto, de la transfiguración, el Señor Jesús habla sobre Juan el Bautista y Elías.